Vamos a continuar entonces con la segunda ponencia de esta mesa, que está a cargo de Rodrigo Figueroa. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, profesor del Instituto de Estudios para la Familia en la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián, y su ponencia se llama El mal y una defensa de Dios. Bien, muchas gracias, gusto en saludarlos a todos. Tengo 8 páginas, pero si leo a 2 minutos y medio por página, me podría tener a los 20 minutos y si no me pasaré un par de minutos. Bien, la cuestión del mal parece manifestar una radical irracionalidad, de dónde viene, a qué se debe, cómo es posible. Pero no podemos renunciar a preguntar, pues hacerlo supondría caer en un mal aún peor. Es verdad que el mal puede y debe ser estudiado en sí mismo, filosóficamente, cara a cara, ya que es el mal del hombre. Pero no supone ninguna distracción, evasión u olvido mirarlo de cara a Dios, coram Deo. A causa del mal, el hombre alza en ocasiones su voz para insultar a Dios. ¿No deberá ser entonces el propio creyente quien lleve hasta el altar de Dios esta cuestión? En esta ponencia mostraremos brevemente 5 posibles actitudes de la relación entre el mal y Dios, a partir de la tesis del teólogo, filósofo y fenomenólogo belga Adolphe Guesquet, de la que da cuenta en su libro referido al mal, el primer volumen de su obra, Dios para pensar. Primera actitud contra Deum, contra Dios. La forma primera y más universal de reaccionar del ateísmo ante el problema del mal es la de acusar a Dios. El mal existe, luego Dios no existe. Dios, considerado responsable directo o indirecto del mal, por no haber podido o querido impedirlo. Ni existe ni puede existir, salvo que fuera perverso. Pero esa no es la idea habitual con la cual se le suele identificar. Un contraargumento a este razonamiento indica que deducir del mal la no existencia de Dios ¿no es en cierto modo presuponer su existencia? ¿No sería más consecuente afirmar simplemente que existe un Dios malo? En el fondo, si se concedería con agrado la existencia de un Dios bueno, ¿no está acaso eso muy cerca a la creencia en Él? ¿No está el no creyente reprochando a Dios que no exista y no es semánticamente ilógica la proposición ¿Dios no existe? Hay una réplica a esta contraargumentación. El razonamiento ateo no presupone tanto la existencia de un Dios que al mismo tiempo niega, sino más bien la idea de Dios, es decir, una idea que se afirma estar en contradicción con el mal. Siendo honrados, la fe en Dios sería más limpia si no existiera el mal. El ateísmo, sea lógico o no, manifiesta una idea elevada de Dios. Honro más a vuestro Dios diciendo que no existe que diciendo que ha querido o permitido el mal, parece decirnos. El no creyente manifiesta aquí que el Dios en el que podría creer no es un Dios cualquiera. Es casi como si defendiera su obra, juzgándola indigna de él. Su actitud manifiesta que no niega la existencia de Dios por motivos impíos, sino en virtud de un deseo que ha sido frustrado. El reclamo ateo no es tanto un grito contra Dios como un grito contra el mal. Más aún, no es, al menos en la tesis de Guesquet, un grito contra la existencia o la bondad de Dios, como un grito contra un mundo que parece imposible hacer que exista un Dios, al que lo contrario quizás no rechazaría. En este sentido, ¿acaso el acusador no tiene un concepto más elevado de Dios que el defensor que proclama su existencia sin tenerla demasiado en cuenta? Cito a Rostán. Los que creen en Dios piensan en Él tan apasionadamente como pensamos nosotros, los que no creemos en su ausencia. Fin de la cita. Es posible, pero esto manifiesta que la objeción no se refiere tanto a la existencia de Dios, sino a su naturaleza. Entonces, el problema adquiere una dimensión distinta. Segunda actitud, pro Deo, en favor de Dios. Otra forma de reaccionar ante el problema del mal consiste en tomar de inmediato la defensa de Dios. Es el discurso apologético propio de Dios en donde se defiende, como dice Leibniz, la causa de Dios. El pro Deo pretende hacer a Dios inocente de toda responsabilidad culpable en el mal. Para ello se argumenta de 2 maneras. Una manera negativa. Muestra cómo y por qué no se puede considerar a Dios responsable directo e indirecto del mal, ni en su origen ni en su mantenimiento. Y para ello entonces introduce el principio de la permisión del mal con el fin de salvaguardar la sacrosanta libertad humana. Y 2, de un modo positivo, con lo cual la tesis asume 3 argumentos. El argumento de tipo ético,
de la prueba y el castigo, el argumento de tipo cosmológico, la tesis del mejor de los mundos posibles, de la armonía del conjunto, aún con los inevitables detalles del desorden, de la imposibilidad de que coexistan dos perfectos, Dios y el mundo, y C, de tipo metafísico, donde el mal no tiene ser, el mal no es, puesto que el ser y el bien coinciden, el mal consiste simplemente en una ausencia, privación de bien. ¿No será que todo este prodeo contribuye quizás a encerrar la cuestión en un callejón sin salida en vez de abrirle una esperanza? Según Goethe, la primera dificultad sugiere que la teodicea deja la impresión de querer disculpar a Dios demasiado aprisa. No se trata, por cierto, de negar el derecho a demostrar que Dios no puede estar en el origen del mal, sino de indicar que no conviene hacerlo tan precipitadamente a fin de sacar a Dios de un apuro. Una verdadera concepción de Dios invita a no excluirlo a cualquier precio y a toda prisa de la cuestión. El Dios de Job, de Jacob y de Jesús no mostró nunca preferencia por los discursos tranquilizantes y apresurados. La segunda dificultad radica en el hecho de que la apologética se mantiene siempre a la defensiva, convirtiéndose en el fondo en una víctima del adversario. Al querer salirse de la causa, acaba metiéndose en ella. Como se sabe, toda defensa guarda cierto parentesco con la acusación, pues acepta la lógica de un proceso. El creyente, según Goethe, no debe asustarse por ello, pero tiene que interrogar a su Dios de otra manera, sin caer en enredos, ya que entre defender a Dios y acusarlo, el límite puede ser muy frágil. La tercera dificultad es si el prodeo responde adecuadamente a la cuestión. Si la objeción se refiere a la naturaleza de Dios más que a su existencia, ¿no caerá la apologética en la trampa al no abordar deliberadamente este aspecto de la cuestión? Es cierto, se intenta defender la justicia y la bondad de Dios, pero la pregunta que formula Goethe es si lo hace como corresponde. ¿No habría que intentar ver todo por el lado de Dios mismo, de lo que Él es, de su manera de responder y reaccionar ante la objeción del mal? ¿No será mejor que Dios sea Dios? ¿No será mejor dejar que Dios sea Dios y escucharle a Él? La defensa de Dios es sin duda una empresa muy legítima y muy necesaria para los creyentes, pero estará en inferioridad de condiciones mientras no se modifique eventualmente la idea que nos hacemos de Dios. La cuarta dificultad contra el prodeo es quizás la más grave, la de que no contesta al grito del hombre, su queja contra el mal. La teodicea no debería impedir a Dios oír el clamor de su pueblo. Éxodo 6, versículo 5. Nos lo prohíbe toda la historia del verdadero Dios con su pueblo. El mal es algo demasiado monstruoso como para no ser mirado con los ojos del escándalo, con los ojos de la sorpresa y con los ojos de la extrañeza. El error del prodeo consiste en suprimir de antemano el escándalo, la extrañeza y la sorpresa. Y a este precio, a juicio de Goethe, la defensa de Dios resulta inoperante. El discurso de Dios sobre Dios y el mal no puede acallar el grito que el hombre dirige a Dios. ¿Y no se apoya toda la lógica cristiana en esa relación de Dios con el mal? Al querer exculparlo radicalmente, ¿no se acabará por expulsarlo del problema, siendo que es capital que Dios esté en él, en el problema del mal? El primer tópico, contra Deum, excluye a Dios por defecto, no hay Dios. Este lo excluye por exceso, pues deja a Dios encima de la cuestión. Tercera actitud, indeo. Los dos tópicos anteriores dejan, por tanto, el problema del mal al margen de Dios. Esto es una lástima, pues la hipótesis inicial es que esta cuestión terrible ganaría mucho si la relacionáramos en último término con Él. Pero entonces, una de dos, o bien la hipótesis no era pertinente, cosa que está por probar, o bien la tesis, la relación entre Dios y el mal, no se encuentra bien planteada y debe proponerse de manera diferente. Tal es la tesis, en el fondo indeo, ¿no? Porque en el fondo, en los dos primeros tópicos, la cuestión de Dios deja a Dios fuera de la cuestión. Se pregunta a Dios incluso con violencia, pero a distancia, sin implicarlo realmente, ya que, aunque suena paradójico, existe en el fondo una mayor preocupación por Dios que por el mal y por el hombre. Es decir, se acusa o se defiende a Dios, pero no se pregunta ya sobre el mal. Tal enfoque, tal posiciones, se enfocan en Dios, pero se olvida así el mal.
Esta paradoja supone una preocupación por Dios, su defensa o su negación, y no por el hombre, cuyo problema es el mal. ¿A qué Dios nos estamos refiriendo? ¿Al Dios de los filósofos en sí o para sí? ¿Pero al Dios de los creyentes para nosotros, al Dios para el hombre? Una concepción aséptica de Dios no puede pensarlo ni en un sentido ni en otro, en comprometerlo con el mal. ¿No significa esto entonces que no se piensa realmente en Dios? En la tesis de Getché, el cristiano sabe y cree que su Dios puede y no debe verse excluido de la cuestión, que no merece en absoluto, cito a Getché, ni ese exceso de honor ni esa indignidad. Esto significa que para el cristiano no sea una blasfemia o no blasfemia al respecto, sino que la cuestión es otra bien distinta. La cuestión es que Dios tiene que ver con ella. Por ende, lo que hemos de hacer es intentar que la cuestión pase por Dios, planteada en Dios, in Deo. Los temas del Cordero de Dios y de su bajada a los infiernos, por ejemplo, nos recuerda que Dios no trató de retirar el hombro ante el mal. Por consiguiente, si nosotros somos fieles, no podemos renunciar a sumergirnos en las tinieblas del mal con su luz. Sí, es verdad que Dios, al hacerse Dios para nosotros, ha hecho el mal causa suya, ha tomado sobre sí esta cuestión. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Solo ese gesto llega al fondo de las cosas. La última de las imprudencias es la prudencia, cuando nos prepara suavemente a prescindir de Dios, dice en su novela Diario un cura rural, George Bernanos. La blasfemia cambia de dirección. No está ya en dirigirse violentamente contra Dios, sino en no creer que Dios pueda soportar la cuestión y que puede hacer algo aquí por nosotros. Así pues, la teología se halla más cerca a la antropología del hombre que la filosofía. La cuestión es teológica. Que la cuestión pase por Dios no es simplemente algo que está permitido o sea interesante, sino algo que resulta dramáticamente necesario, que pertenece a la naturaleza misma de la cuestión. Si hay una cuestión teológica, es esta, dice Getché. El resto de la teología consiste en llegar al fondo de la cuestión del mal, una cuestión humana que termina convirtiéndose en una cuestión de Dios. De nuevo, George Bernanos, en Diario un cura rural. El verdadero dolor que sale del hombre me parece pertenecer en primer lugar a Dios. La teología hace de él un problema interior a su propia lógica y quizás a su propia credibilidad, porque así obliga a pensar in Deo hasta el final. En cierto modo, llega a liberar al mal de su soledad antropológica y de su fracaso filosófico para convertirlo en una cuestión de Dios. Como dice Eric Weil en La lógica de la filosofía, encontrar en Dios la discusión interior del hombre. Cuarta actitud, ad Deum. Ahora que el hombre sabe que puede incluir a Dios en su pregunta, cabe interrogarse cómo incluirlo. Veamos tres ejemplos de respuesta: Jacob, Job y Jesús. Los tres se dirigieron a Dios, le hablaron, bien para preguntarle, ¿por qué, Señor? Bien para orarle, Padre, si es posible, bien para expresar su repugnancia, daré rienda suelta a mis quejas, o su aceptación, pero no se haga mi voluntad. El creyente habla con Dios. En este sentido, el ad Deum, el hacia Dios, es en el fondo el contra Deum cristiano, es decir, una actitud que no se detiene en el mal, sino que hace de él una pregunta, como lo hace el no creyente, pero la pregunta se la dirige a Dios. El creyente dirige la pregunta no a sí mismo, sino al mismo Dios. Esta actitud vincula la fe con el coraje, lo cual es aquí el mejor camino de la verdad, sin maldecir, pero al mismo tiempo sin callarse. Con esta actitud el hombre no solo no deja aquí al margen a Dios, sino que le habla, se dirige a él pasando de la tercera persona al tú, de la discusión del monólogo interior a la discusión del diálogo, no a la discusión sobre Dios, sino al diálogo, a la interrogante, a expresarle a Dios el problema del mal. El error más profundo, dice Getché, del Contra Deum, no era el de preguntarse, sino en hablar de Dios en tercera persona, comportamiento propio del hombre pagano o del filósofo cuyo Dios no tolera la contradicción y que exige silencio en su presencia. El Dios pagano da miedo y el hombre no puede enfrentarse con él sin perecer. En cambio, y sea cual sea el tono que se adopte, el creyente rompe el silencio en el que estaba encerrado. Así mantiene su dignidad de hombre ofendido por el mal, el respeto a un Dios en el que sigue creyendo y el derecho a preguntarle. Voy terminando, me quedan 2 páginas y media. La cuestión está ahora bien planteada. En vez de hundirse en la mudez, se habla. Y hablar es creer
en una presencia. Nadie le dirigiría una plegaria a un Dios del cual duda. Y creer en una presencia es creer en la posibilidad de una respuesta. De nuevo, Bernanos en Diario de un cura rural. No es tan malo, dice el novelista, enfrentarse con Dios, pues eso obliga al hombre a emplear a fondo la esperanza, toda la esperanza a la que es capaz. Fin de la cita. De la esperanza se ha hablado esta mañana. Lo anterior no descubre la alteridad, apelando a romper esta perversa soledad de la cuestión del mal, apelando a Dios. Aquí la teología se une con la plegaria y da su sentido más profundo a la antropología. El hombre necesita la alteridad para definirse, para comprenderse y para medirse. Esta necesidad es tan profunda que a veces la alteridad debe presentarse incluso bajo la forma de un adversario. En esta terrible cuestión del mal, nos plantea Goethe, ¿no será quizás Dios aquel contra quien el hombre tiene que ejercitar sus puños, el Ecce Homo que acepta que lluevan los golpes sobre él? ¿No es ese, ofrecido por Dios mismo, el primer gesto filial de una posible y tolerable inquietud contra el mal? ¿No es ese el primer gesto salvador, anterior a todos los discursos y anterior a la acción? Esta lógica teológica del creyente podría tener un efecto incalculable en el debate con los ateos. Cabe preguntarse si gran parte de la incredulidad no se deberá al hecho de que los creyentes no asumen de modo suficiente, creyendo en ella, la contestación de Dios. Si tuviesen más en cuenta los salmos, o si tuviésemos más en cuenta los salmos, en los salmos el grito dirigido a Dios no se lo dejarían solo a los incrédulos. Estos últimos, negando a Dios, no resuelven el asunto, porque la eliminación de Dios tampoco explica el sufrimiento ni mitiga el dolor, como dice Jürgen Moltmann en Trinidad y Reino de Dios. ¿No les corresponde entonces a los defensores de Dios, nos plantea Goethe, hacerse cargo de esta cuestión y asumir con valentía el tema del mal ante Dios? El precio de nuestro testimonio de creyente está aquí a la medida de nuestra prueba. Quizás sea necesario haber pasado por un Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, para tener derecho a una respuesta y ser capax Dei, capaz de Dios. Quinta y última actitud, y con esto voy acabando. Cum Deo, con Dios. Al adoptar la lógica de la fe, la teología in Deo, la teología descubre el ad Deum como la posibilidad, el derecho y el poder del creyente de interpelar a Dios. Esto conduce a una inversión formidable de la cuestión que anuncia y prepara su resolución. Lo que se descubre ahora es que la cuestión corresponde a Dios. Mientras la teodicea mantenía a Dios a distancia y hablaba de la permisión del mal, la Escritura nos muestra a Dios escandalizado por el mal y nos habla de combatirlo. La relación de Dios con el mal pasa a ser la posición de un sujeto, no pasivo, sino activo. Dios se sitúa propiamente como el adversario del mal, es casi su definición, Deus contra malum. La Escritura muestra a Dios siendo el primero en plantearse el problema del mal. Es como si Dios se sorprendiera, comillas, del mal. Esta idea manifiesta que el mal es hasta tal punto malo que no puede encontrar la sombra de una justificación en una racionalidad última. La respuesta a la Escritura es formal. El mal que ha sorprendido a toda la creación no debe dejar lugar al más mínimo compromiso y debe ser combatido de inmediato. Entonces Dios se presenta enseguida. Más aún, el hombre descubre que el combate que ha emprendido, por ser el mismo combate que el de Dios, lo lleva a cabo con Dios, cum Deo. Después de haber escuchado el impresionante proceso de Job y también ciertamente su esperanza, Dios afirma que ha hablado bien de él, a diferencia de sus amigos, expertos en teodicea y demasiado apresurados por encontrar un sentido a las cosas. Tras el terrible grito de la cruz y la bajada de su enviado a los infiernos, Dios se presenta en la resurrección como el terrible adversario y vencedor. No solo el grito del hombre contra el mal no es ilegítimo, sino que hay que hacerlo y coincide con el mismo clamor de Dios. Le permite a Dios manifestarse absolutamente tal como es. Se descubre entonces que el hombre acusaba en el fondo porque Dios mismo acusaba. La cuestión del reclamo del hombre contra el mal es, por tanto, una cuestión que hay que calificar de divina. Es el ser mismo de Dios el que aquí se describe, en todas las cosas, desde la creación hasta la parucía, tanto en la oposición al mal como en la difusión del bien. Dios es siempre el que lleva la iniciativa, y en todas las cosas es el primero que se siente afectado.
En la cuestión del mal, entonces, tenemos que ver a Dios como el primer interesado o afectado, valga la reiteración de la expresión. Se apropia de ella y la hace suya no para dar cualquier respuesta, sino para dar la única respuesta verdadera, porque está compuesta de acción y porque no supone ninguna justificación para el mal. El mal resulta irracional e inadmisible. Por consiguiente, conlleva y exige que desde el principio sea Dios mismo el primero en alzarse contra él. Esta es la posición de Dios ante el mal, una posición que deja pequeñas a todas las demás. Es, en cierto modo, Dios mismo la respuesta personal al mal, la respuesta in persona. El mal, por tanto, según Goethe, es una cuestión del hombre hasta Dios o hasta en Dios. Es una cuestión común a ambos, pero ahora el contra malum es exactamente un cum deo contra malum, es decir, el problema del mal nos pondrá frente a Dios o no será ya más bien la fe en Dios la que nos enfrentará con una presencia y no ya con una ausencia. El mal, pues, no es una objeción contra Dios, sino por el contrario, Dios mismo se convierte en una objeción, la objeción definitiva y decisiva contra el mal. El cum deo significa precisamente que es mi combate, el propio combate el que Dios ha emprendido, y es el combate de Dios el que nosotros hemos de emprender. Orar es pedir a Dios que tome en cuenta la situación que se evoca y que Él la acompañe. Si se descubriera un Dios no escandalizado, entonces no cabría otra solución que condenarlo o no aceptar en serio esa ilusoria defensa. En la salvación, el mal es finalmente respondido. El mal ofende a Dios y toda ofensa a Dios sitúa a Dios como su adversario. Conclusión, 4 líneas y media más. Al negarse a disociar a Dios del mal, el cristianismo, introduciendo a Dios en la cuestión, no coloca al mal fuera de su alcance. De esta forma, salva también al hombre. Este no se encuentra solo y ante una fuerza que tiene todos sus derechos contra él. La afirmación de Dios se presenta en esta tremenda cuestión como la salvación del hombre. Ello equivale para que esté a decir o a reconocer que quizás sea menester que Dios viva para que el hombre no muera y para que el mal sea vencido. Bien, muchas gracias. No sé cuánto alcancé en otro tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Abrimos el espacio para hacer preguntas. Si hay alguna pregunta acá. Carlos Augusto. Gracias por tu ponencia, Rodrigo. Me gustó bastante. O sea, es una perspectiva diferente a la que yo había oído antes. Pero es interesante. Yo creo que se puede conectar con lo que dice Benedicto XVI, que esta idea de que el mal lleva a negar a Dios es una idea de un intelectual occidental sentado en su sillón, porque la gente que está en el mal, de hecho, solamente puede atravesarlo con Dios, como se ve en el caso de Maximiliano Kolbe, por ejemplo, ¿verdad? Es algo interesante, no sé, pero nunca había oído una aproximación así como esta que has hecho. Gracias. Ya. Sí, bueno, aquí... Claro, quizás sí, no sé, voy a responder de manera muy personal. Si yo no conozco la experiencia de lo que es no creer en Dios, por lo tanto no sé cómo consistiría vivir sin creer en Dios. Creo, digamos, ¿no? Dicho eso, me imagino o pienso que si no hay un Dios que, como dice Goethe, que se plantee personalmente como adversario del mal, es más difícil como hombre dar una respuesta al problema del mal. Y en cierto sentido nos quedaríamos como, creo yo, impotentes frente a un adversario al que finalmente no podemos superar. Jean Grondin en El sentido de la vida dice que en un libro que se llama El sentido de la vida, dice toda vida humana acaba mal porque termina con la muerte. Pero claro, situado desde la esperanza del cristiano, en el fondo nosotros sabemos que los cristianos no somos futurólogos, sino escatológicos. Y la escatología dice que el mal finalmente será vencido. Digamos. Entonces, esa es la esperanza en la que nosotros nos situamos. Pero sí, también pasa lo de Kolbe, pasa lo que decía Víctor Frank, lo mencionó, creo que tú mismo, Alejandro, no sé, el otro día, digamos, uno puede entrar al horno crematorio en Auschwitz con la cabeza derrumbada, digamos así, por la desesperación o con una plegaria en los labios desde la esperanza.
Muy bien, muchas gracias. Hay otra. Bueno, después de escuchar todo esto, yo en verdad estoy perplejo. No puedo decir otra cosa. Me parece que hay que ser práctico. ¿El mal será vencido? El mal ya fue vencido. Al menos mi percepción. Solo resta que vaya de poco a poco en cada uno de nosotros retirándose, porque el afán de poder que está en cada uno de nosotros, cada ser humano, nos lleva directamente a ello, a actuar con principios que generalmente dañan a las demás personas. ¿A dónde quiero apuntar con todo esto? Yo no tenía nada preparado, en realidad. Todo tiene que ver con el cambio de paradigma. Ahora ya el ser humano está endiosado. Somos nosotros los que pretendemos ser dioses. Hablé de la ambición de poder, tiene que ver con el relativismo moral. Hoy, lo más importante, para hacer una síntesis, lo más importante en este momento es que, señores, ya no hay mucho lugar para discusiones, para cuestiones semánticas. Aquí está en juego la libertad del ser humano. Está en juego nuestra libertad, y si nosotros no nos damos cuenta de ello, y seguimos, qué sé yo, bueno, hay que hacerlo, de pronto enredándonos, si queremos, en disquisiciones que no nos lleven más que a un círculo perpetuo. Bueno, me parece que en algunas oportunidades estamos perdiendo el tiempo. Muchas gracias, don Emilio. Perdón, por su... quisiera terminar. Ya. Quisiera terminar. ¿Quién se atreve con el mal? Hay que conocerlo. Hay que tener un discernimiento fino. Está por todas partes. Hablo de, en principio, ustedes saben, los neuroderechos. Será muy posible que a través de la tecnología, ya lo dijo el presidente Piñera, nos implanten, no voy a hablar de microchip ni nada de eso, sentimientos y pensamientos. La autonomía del individuo, fuera. No quiero hablar más. Gracias, don Emilio. Bien, si hay alguna última pregunta, acá o afuera. Don Mauricio. Sí, también en la línea quizás práctica, pero usando las categorías que tú también has expuesto, Rodrigo. ¿Cuál crees tú, ser nuestra actitud frente al mal vivido por otra persona? Acompañarlo en su reclamo ad Deum, justificar a Dios frente a él, al mal que vive. Estoy pensando en lo que le pasa a C.S. Lewis, ¿no? con su conferencia contra el dolor y después su vivencia del dolor. ¿Cuál te parece tú que es la actitud propia ante el dolor ajeno? Claro, habría que ver quién es el sufriente, ¿no? Si alguien que quizás, digamos, ¿no? Que es creyente o que no lo es. Obviamente, todo dolor se minimiza si no, creo yo, supongo, ¿no? Si no está el sujeto que lo experimenta en una soledad demasiado radical. Entonces, en ese sentido, la presencia de otro puede ser decisiva para encauzar la minimización de ese dolor. Distinto es que si esa persona que sufre, claro, está en una posición en la que él también es un orante frente a Dios o es un escéptico frente a Dios. Entonces uno como cristiano, compartiendo esa fe, digamos, ¿no? Uno podría tratar de mostrarle cómo, lo que decía Chesterton, ¿no? Cómo el cristianismo es la única religión donde Dios muere y donde también conoce la experiencia del padecimiento, en el fondo. Entonces, claro, decir que no está solo en ese dolor, que hay, como dice, que este adversario formidable al mal, digamos, y que Dios también protesta contra el mal.
El mal es un desorden en la creación. Dicho teológicamente, el mal supone un desorden en la creación y en la perspectiva de la teología cristiana supone en el fondo lo que, como dice Goethe, en el fondo, de alguna manera, claro, decimos entre comillas, ¿no?, lo que no estaba previsto por Dios. Es decir, Goethe pone la categoría de Dios es sorprendido por el mal. Y en esa sorpresa, el mal encuentra un adversario formidable. El demonio será vencido, digamos así. Y Cristo vence la muerte, pero vence la muerte conociendo el dolor, no rehuyendo el dolor. Entonces parece ser que la condición humana es una condición donde la vulnerabilidad frente al dolor, digámoslo así, y la experiencia del padecimiento es un dato central de nuestra existencia. Pero claro, que no tendría que conducirnos a la desesperación.